Muy buenos días, tengan todos ustedes, que Dios les bendiga, también a los que nos siguen en las redes sociales. El día de hoy es el tema número 10 de la serie El Infierno y hemos llegado al final de esta serie. La próxima semana vamos a iniciar con una serie nueva que nos se va a titular Un mundo en confusión. Un mundo en confusión. Y el tema que vamos a estar abordando podría ser la segunda parte de Tiempos Peligrosos, donde abordamos temas de ideología de género, de identidad y una serie de temas que estuvimos ahí tocando. Esta serie tiene como la finalidad de, ya estudiamos el tema qué es y ahora qué hacemos. O sea, yo como padre, ¿qué voy a hacer? Yo como padre, ¿cómo voy a abordar el tema? Y va a ser un tema donde como padres vamos a tener muchas herramientas de cómo desenvolver y tratarlo en el hogar con nuestros hijos. Porque nosotros muchas veces, como muchas iglesias lo he platicado, invitan personas que hablen del tema, pero el asunto no solamente es en buscar un cambio de conducta. Un cambio de conducta sin tocar el corazón, eso es reprochable. ¿Por qué? Porque el cambio que trae Dios no solamente es de conducta, sino es el producto de un cambio en el corazón. Y es asumir también que otros tomen la responsabilidad que me corresponde a mí como padre hacer. Entonces va a ser de mucha edificación. El tema que voy a abordar el día de hoy, como el cierre de lo que es el tema del infierno, lo he titulado El Gehenna. Y este tema del Gehenna, voy a abordar algunos argumentos, sobre todo para poner que el infierno, lo que hemos dicho en toda la serie, es un lugar de tormento consciente de personas. Voy a mencionar algunos argumentos que me va a ayudar ahora sí que a reforzar lo que hemos tratado. Y quiero comenzar diciendo que poner en tela de juicio la doctrina del infierno como un lugar de tormento consciente es jugarse al azar el destino propio de cada persona. Porque prácticamente es como aquel filósofo que estuvo en un debate con una persona que era atea y le dijo, oiga, yo no creo en Dios. Y la otra persona le dice, bueno, si tú no crees en Dios, pues se respeta, ¿no? Pero si tú y yo morimos esta noche y resulta que sí existe Dios, pues a mí no me pasa nada. Pero tú, qué amolada te vas a llevar, ¿no? Y es prácticamente lo que acabo de mencionar, ¿no? Poner en tela de juicio la doctrina del infierno como un lugar de tormento consciente es prácticamente jugarse el destino en un azar. Ahora bien, vamos a ver algunas evidencias que el infierno realmente es un lugar de tormento y no la no existencia. La primera evidencia que quiero mencionar es de que la Biblia menciona que el infierno fue creado en primer lugar para Satanás y sus ángeles. Eso lo necesitamos tener presente. Vean lo que dice Mateo 25, verso 41. Mateo 25, verso 41. Dice así, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Este texto, en primer lugar, lo que vemos es de que el infierno, Dios lo creó en primer lugar para Satanás y sus demonios o sus ángeles, aquellos que lo siguieron en su rebelión. No fue creado en primera instancia para la humanidad. Y esto es algo de lo que nosotros necesitamos considerar. Fue creado en primera instancia para Satanás y sus ángeles. Ahora, tengan eso presente. Vayamos a Mateo 8, del 28 al 29. Quiero reforzar lo que acabamos de mencionar en el verso 41. El infierno fue creado en primera instancia para Satanás y sus ángeles. Ahora, vayamos a Mateo 8, 28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Miren, en el primer versículo que leímos, dijimos que el infierno
era creado en primer lugar para Satanás y sus ángeles. En esta escena que acabamos de leer del Evangelio, encontramos que una persona endemoniada vino al encuentro con Jesús y el demonio le dice al Señor: ¿has venido aquí antes de tiempo para atormentarnos? O sea, los demonios eran conscientes que va a existir un tiempo en el que ellos van a estar atormentados. La idea general es de que ese lugar, obviamente, es el lugar del infierno, porque el versículo anterior que leímos, dijimos que fue diseñado para Satanás y sus demonios. Y este texto nos menciona que los demonios le estaban reprochando al Señor: oye, tú ya te adelantaste. Entendemos que va a haber un tiempo en el que vamos a ser atormentados. Fíjense, los mismos demonios eran conscientes de un lugar de tormento. Eso es necesario ponerlo ahí presente. Pasemos a Mateo 18, verso 9. Dice así, Mateo 18, verso 9. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Ahora, vean cómo Jesús ahorita ya le está refiriéndose a su audiencia. ¿En qué sentido? De que la conducta que llevamos va a definir el destino eterno de cada uno. ¿Qué quiere decir esto? Que somos responsables de nosotros mismos. O sea, que no podemos echarle la culpa a terceros, ¿no? Al final, nuestro destino eterno va a estar determinado por el comportamiento, pero un comportamiento que viene como resultado de un cambio de corazón. Es lo que ahorita comencé diciendo. Si estas personas que hacen una buena labor porque golpean la conciencia de la sociedad que ya está cauterizada, pero se limita nada más a términos terrenales. Cuando la Biblia dice que las armas de nosotros son espirituales, y una de las armas es la palabra de Dios, que según la Biblia es la única que produce el nuevo nacimiento en el corazón. Entonces, el cambio de cada uno de nosotros debe ser el resultado de un cambio de nuestro corazón. Limitarnos a un cambio de conducta como tal no es nada en sí. ¿Por qué? Porque los fariseos manifestaban una conducta externa, pero internamente no era la realidad. Por eso les llamó hipócritas. Y por eso también Jesús más adelante le dice a este tipo de hipocresía espiritual que iban a ser lanzados al fuego, como vamos a ver más adelante. Ahora, quiero que vean cómo en lo poco que hemos visto, vemos que el lugar de tormento se le menciona al infierno. Pero tanto los ángeles, primeramente diseñado para ellos, y ahora en segundo lugar, vemos que en Mateo 18, 9, Jesús le dice a su audiencia que también ahora está reservado para aquellos que de una manera abierta han vivido en rebelión en contra del Señor. ¿Saben por qué la gente va a ser condenada? Porque nunca se sometieron al señorío de Cristo. Hay algo en la Biblia que desde el Antiguo Testamento se menciona constantemente. Y hay un término con el que Dios se da a conocer que es Adonai. El Adonai del Antiguo Testamento significa Señor. Y el título Señor no es algo como lo que usamos normalmente nosotros. A lo mejor por señal de respeto se le llama, oiga, Señor o fulanito, ¿no? Pero es como algo de respeto. Pero en la Biblia el término Señor va más que eso. Implica que a la persona que yo le estoy diciendo Señor, Él es el dueño total y absoluto de todas las cosas, aún de mi propia vida. Recordemos que el sistema del Imperio Romano estaba en base a la esclavitud. La esclavitud era el eje monetario de ese entonces. Entonces, cuando Jesús les dijo a sus discípulos, yo soy el Señor, o sea, el Curios, ellos entendían bien lo que Él les estaba diciendo. Los discípulos debieron de haber dicho, bueno, si Él es el Señor, entonces yo soy el esclavo. Ellos entendían bien lo que el Señor les estaba manejando de acuerdo al contexto de su cultura. Esto que les estoy mencionando tiene mucha relevancia a lo que voy a decir a continuación, porque el método de Jesús para enseñar es utilizar las cosas cotidianas para revelarnos una realidad espiritual. Tengan eso en mente. Ahora bien, vayamos a Apocalipsis 20, versículo 7. Apocalipsis 27. Apocalipsis 27. Hemos visto ahorita que el lugar de tormento
no es la no existencia. Y ahorita voy a ir apuntando eso. Pero aquí en Apocalipsis vemos que la Biblia registra que el lugar de tormento también es para los ángeles caídos, pero también para personas. Vean lo que dice. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta. Y observen, será atormentado de día y de noche por los siglos de los siglos. Está hablando básicamente lo que el demonio decía, ¿no es cierto? Oye, ¿vienes antes de tiempo para atormentarme? Oye, pues danos chance, todavía tenemos un tiempo, ¿no? De hacer nuestras fechorías. Pero vemos aquí en Apocalipsis que ese lugar que va a ser el infierno es un lugar de tormento, porque dice de noche y de día, o de día y de noche. Ahora vayan al versículo 11, como dentro del mismo contexto se refiere primero a Satanás y a sus ángeles o a sus achichincles, pero posteriormente se refiere también a personas, como lo que vimos anteriormente en Mateo. Una de las cosas que nosotros entendemos es que la Biblia fue escrita por un solo autor, y ese es el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir que fue escrita por un solo autor? Miren, si nosotros nos pusiéramos así como un acuerdo y dijéramos, vamos a hacer un libro, vamos a participar 10 de los que estamos aquí y hagamos un libro de tal tema. Pero resulta que dentro del desarrollo de ese libro, probablemente nunca hubo un momento de reunión. Oye, ¿cómo ves el tema? ¿Cómo lo abordamos? Sino fue algo aislado. Y ya simplemente todo el material que hiciste lo llevamos y se convierte en un libro con pasta y todo. Al leer ese libro seguramente vamos a encontrar contradicciones. Pero al decir que hubo un solo autor, en este caso el Espíritu Santo, una de las cosas que vemos que la Biblia es sobrenatural es que no hay contradicciones en ella. ¿Por qué? Porque hay un flujo continuo de pensamiento desde el Antiguo al Nuevo Testamento. A pesar de que fueron hombres quienes los escribieron, el resultado de la Biblia o el proceso con el cual se llevó a cabo se llama inspiración. Y la palabra inspiración no se refiere a nuestro contexto que decimos, hoy me inspiré y hice un poema a mi esposa. Y él está, ¿no? Tus pies y tú esto y empiezas. O sea, esa inspiración no se refiere a la Biblia. Cuando la Biblia dice inspiración, se refiere a que Dios guió la mente de esos hombres, los utilizó como eran solamente medios para que ellos escribieran lo que Dios quería que ellos escribieran. O sea, guió su mente de ellos. Uno de esos casos lo encontramos en Jeremías, donde Dios le dice a Jeremías, mis palabras las pondré en tu boca y tú vas a hablar lo que yo ponga en ti. O sea, no se originó en el hombre, no estuvo en la mente del hombre, sino se originó en la mente de Dios. Por eso cuando dice que fue inspiración, esa palabra inspirar significa el soplo de Dios. Dios sopló sobre ellos, pero la idea es que los guió, los dirigió. Y eso es lo que vemos aquí en la Biblia, como una porción de las Escrituras escrita por Mateo y otra porción de las Escrituras escrita por Juan, sin haberse puesto de acuerdo, en lugares distintos, en épocas distintas, coinciden en sí mismo. Vean lo que dice el verso 11. Y vio un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Fíjate, una de las cosas, recordemos que esta es la última enseñanza de la serie del infierno. Probablemente si hay alguna duda que salga ahorita, pues a lo mejor la resolvimos ya en las enseñanzas pasadas. Pero una de las enseñanzas que vimos fue la primera, el juicio eterno. ¿Por qué? Porque hablar de un juicio eterno da sentido al por qué nos portamos como nos portamos. O sea, inconscientemente el hombre entiende que tarde o temprano rendirá cuentas.
Tarde o temprano va a haber un momento en el que vamos a entregar cuentas. Ahora bien, eso es precisamente la idea de que un juicio al final de los tiempos, lo que nos lleva a no matar como matamos. A ver, no matar, bueno, sí, emocionalmente, dijo el Señor, oye, yo no mato, Señor, le dijeron a Jesús, yo no mato, mira, yo vivo moralmente aceptable delante de la sociedad. Y el Señor le dice, ¿no has matado? ¿Y el odio que tienes en tu corazón con fulanito no te convierte en asesino? O sea, ¿qué nos enseña el Señor? Que los mandamientos no solamente regulan la conducta del hombre, sino las intenciones del corazón. Y es ahí donde apuntamos, ¿no? Dentro del Evangelio. Entonces, cuando nosotros pensamos que hay un juicio al final de los tiempos, eso es lo que nos lleva a no hacer lo que hacemos o que lo que pudiéramos hacer. Anteriormente yo les había mencionado que hay personas, sobre todo la gente de ciencia que se dedica a todo esto, que muchos de ellos son ateos, donde afirman que el hombre se comporta como se comporta, o sea, mal, porque tiene un problema en su cerebro. Entonces yo les había dicho que ellos afirman, sobre todo los abogados, que dicen que la biología va a redefinir el derecho penal. ¿Por qué? Porque el homicida mató porque le faltó cierta hormona en él. Y ellos dicen, a ver, ¿tú por qué no sales mañana a matar? Si tú no sales mañana a matar es porque tu cerebro funciona bien. Pero déjeme decir, eso a la Biblia le llaman necios. ¿Por qué? ¿Por qué no salimos a matar? No porque la ley te lo prohíba, ni porque tu cerebro funcione bien. Porque ellos dicen así, si hoy despenalizan el homicidio, ¿mañana saldrías a matar? No, pues no. ¿Y por qué no? Pues porque tu cerebro funciona. Pero el que no le funciona sí sale a matar. O sea, ese es su razonamiento. Pero en realidad lo que nos detiene a no ser tan depravados como pudiéramos llegar a serlo es nuestra conciencia. La conciencia es el freno aún para los mismos ateos, aún para los mismos gnósticos. Es la conciencia la que nos impide desarrollar o corrompernos como lo podríamos hacer. ¿Por qué los psicópatas actúan así? Porque han cegado su conciencia. Yo he escuchado relatos, a mí me gusta mucho estudiar la conducta del hombre y sobre todo este tipo de situaciones. Y hay relatos donde algunos homicidas dicen, bueno, cuando maté el primero, me escondí y andaba como que hasta las hormigas me seguían. Maté al segundo y todavía, maté al tercero y todavía, pero ya el quinto y el séptimo, no, hasta con mi sándwich ahí comiendo y empiezan a narrar a sangre fría porque su conciencia empezó a ser no funcional. ¿Qué nos detiene? No porque tu cerebro no esté funcionando, sino porque de alguna forma hay algo en ti que ha ido cauterizándose por voluntad propia. Es cierto que hay otros casos muy aislados, incluso las estadísticas mencionan que esos casos de enfermedades o acciones producto por un desequilibrio hormonal en la mente son muy escasos. O sea, la mayoría del problema del hombre es moral, no orgánico, o sea, producto de algo en la mente. Entonces, volviendo aquí al tema, dice aquí que por sus obras serán juzgados. Fíjate, hay un registro de todo lo que hicimos. Hay un registro. Y es en base a ese registro en el cual el Señor va a decir, a ver, Pancho López, pasa al frente. Dice que hay un registro, ahí menciona libros. ¿Por qué? Porque recordemos que en el contexto, pues de ese entonces no había computadoras, no había lo que ahorita tenemos, pero la idea es que hay un registro de todo lo que hemos hecho. Y en base a eso, de nuestra conducta va a decir, mira, o sea, miren, cuando alguien enjuicia a alguien, va a un juicio y está el juez, no le va a decir, eres culpable. Bueno, soy culpable, pero a ver, demuéstramelo. ¿Por qué dices que soy culpable? No, y exigen, oye, pues yo soy inocente. Entonces, esta figura que vemos aquí nos deja ver cómo Dios es justo. Tanto es así que no solamente le va a decir, mira, eres culpable, apártate, sino que le va a decir, eres culpable por esto, esto, esto y esto. Hay un registro de todas nuestras actividades. Y también ese registro, hermanos, hay un registro en el día en el que te hablaron de Jesucristo. En el día de que escuchaste el Evangelio y abiertamente tú lo rechazaste. Porque el problema de la sociedad no es de conocimiento. El problema de la sociedad es moral. Aman su manera de vivir. Por eso siguen ahí. Y vean lo que continúa diciendo el verso 13.
Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces vean cómo el mismo texto que vimos desde el verso 7, primero se enfoca a Satanás y a sus aliados, no, los ángeles caídos, al infierno. Recordemos el texto de los dos gadarenos, que llegaron y le dijeron: Señor, ¿vienes a atormentarnos? O sea, ellos entendían que después iba a tener un periodo donde iban a ser atormentados. Si seguimos la misma idea, entendemos entonces que es ahí mismo, a ese lugar de tormento, donde va a ir la gente que vivieron en rebelión abierta en contra de Dios. O sea, que no está hablando de la no existencia. Otro argumento, Mateo 26, 24. Mateo 26, 24. Recuerden, la no existencia es el hecho de... Hay dos pensamientos cuando se habla del infierno. Aquellos que definitivamente creen que no existe y aquellos que creemos que existe, pero hay dos perspectivas de verlo. El infierno lo determinan como la no existencia, o sea, la destrucción de la persona, del alma y todo. Y los que creemos en este caso en el infierno como un lugar de tormento consciente de las personas. Y lo que estoy argumentando, en base a lo que estamos enseñando, que el infierno no se trata de la no existencia, sino se trata de un lugar de tormento. Tanto es así que los demonios entendían eso. Y si ese lugar de tormento es para los demonios, Jesucristo dijo que también iban a ir, ¿quiénes? Los que no se arrepintieran, ¿no? O sea, un lugar de tormento. Mateo 26, 24. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿Cuál es la situación aquí? Todos entendemos que se refiere a Judas, el que lo entregó. El Señor le dice: bueno le fuera a esa persona no haber nacido. El no nacido, ¿qué representa? La no existencia, ¿no es cierto? Pero vean cómo Jesús coloca la no existencia como un estado mejor a lo que Judas iba a recibir. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que la no existencia no es vista en la Biblia como un juicio de parte de Dios. Y aquí Jesús nos lo está indicando. Si la no existencia fuera un lugar de tormento, de agonía, como se describe en la Biblia, pues el Señor hubiera dicho: ese hombre va a dejar de existir. Pero al contrario, dice, mejor le conviene que no existiera. Un ejemplo de esto bíblico, Job. ¿Se acuerdan todo lo que vino sobre la vida de ese hombre? Realmente hubiera dicho: qué infierno estoy pasando. De hecho, utilizamos la palabra infierno por situaciones difíciles por las que atravesamos, porque de alguna manera tenemos la idea de que el infierno tiene relación con un lugar de tormento, de agonía. Entonces, ¿y cómo te fue? No, fue infernal. ¿Cómo te fue el juego de ayer? No, fue un juego infernal. Estaba el sol y los chilenos pegaban y eran golpeadores. Y así. Estoy desquitando, hermana, no es cierto, es broma. Es broma. Es que ayer tuvimos un jueguito y algunos se desquitaron. Dijeron: ahí está el pastor, y como no le podemos dar ahí, según jugando, me dieron bajita la mano, ¿va? Pero bueno, se los perdono. Entonces, a lo que estamos mirando es de que Job miró todo eso como un tormento en su vida. Ahora, ¿qué dijo Job a todo esto? Él dijo: maldito el día en que le dijeron a mi madre, varón te es nacido. Bueno hubiera sido no haber nacido. O sea, él entendía que la no existencia era un estado mejor a la situación de tormento que estaba viviendo. Esa idea es la misma que estamos viendo aquí, donde Jesús le dice: mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Donde coloca la no existencia como un estado mejor al tormento que iba a recibir. Otro argumento más, Mateo 11 del 23 al 24. Mateo 11 del 23 al 24. Dice así: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy.
Por tanto, os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Los que han estado en la escuela bíblica hemos dicho que en Mateo capítulo 8, 9, son textos donde vemos que Mateo presenta a Jesús teniendo autoridad sobre 5 cosas general, así de manera general, ¿no? Jesús tiene autoridad sobre todas las cosas, pero ahí en el texto relata sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre el perdón de pecados, y etcétera, etcétera. Te han echar sobre los demonios y cosas así. Pero resulta que todos estos milagros se llevaron a cabo precisamente en el territorio de Capernaum. ¿Qué significa esto? Que Capernaum estuvo expuesta al evangelio, estuvo expuesta a los milagros de Jesús y a la obra de él. Entonces el Señor le dice a Capernaum un reproche. Oye, Capernaum, ¿tú has visto todo el poder que de alguna manera certifican que soy el Hijo de Dios, que soy enviado por Dios? Pero tú has estado como si nada hubiera pasado. ¿Y qué le dice ahí en el verso 23? Hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, habrían permanecido hasta hoy. Esto da a entender que probablemente, o lo más seguro es que se hubieran arrepentido como los de Nínive. Ahora vean lo que dice el texto 24, que es el importante. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Qué quiere decir? Que hay niveles de castigo. ¿Qué implica? Mira, tú como Capernaum no te has arrepentido. Aquellos tampoco hubo cierta manifestación de ellos, hubo cierta como que reacción, pero igual. O sea, lo que el Señor aquí nos está mencionando es que va a haber grados de castigo. Miren, la misma ley en la actualidad no castiga a todos por igual. O sea, hay grados de castigo. El asesino, ciertos años, hasta condena perpetua. El que robó, pues la cadena puede ser menos, ¿no? Dependiendo la cantidad. O sea, a lo que voy es que tenemos un ejemplo nosotros en lo secular, que el hombre natural no mide de la misma manera el castigo a las conductas del hombre, ¿no? De esta misma manera Dios. Ahora, ¿qué quiero dar a entender con esto? Que la no existencia de alguna manera coloca a todos en el mismo castigo. Y según Jesús, el lugar que se denomina infierno, hay niveles de castigo, de que van a depender de acuerdo a qué tanta exposición tuvieron de la palabra de Dios. Sodoma no tuvieron oportunidad de escuchar el evangelio, pero se condenaron. Capernaum escucharon el evangelio, pero no les importó, se condenaron. De tal manera que a mayor luz, mayor condenación. Cuando nosotros estamos expuestos a la verdad, somos responsables de qué tanta verdad tenemos en nuestro corazón. Y es por eso que la Biblia dice, más vale no haber conocido que haber conocido y haberte apartado, porque a mayor luz hay mayor responsabilidad de parte nuestra. Y es esa la situación. Pero la no existencia o el aniquilacionismo pone a todos en el mismo grado de castigo. La no existencia, no hay nivel. Ahora, por último, que es el tema que vamos a abordar, el Gehenna. La palabra Gehenna es utilizada para referirse en la Biblia al infierno. Veamos un poco de la historia de esta palabra para ir viendo cómo usó Jesús esta palabra y en qué contexto. Miren, en el año 750 a.C., resulta que en la parte del reino del sur surgió un rey que se llamaba Acaz. Este hombre fue idólatra, pero también fue muy débil, porque adoptó algunas prácticas paganas muy repugnantes de esa época. Para mencionar una de ellas, este hombre ofreció sacrificios humanos. Pero no solamente sacrificios humanos, sino él mismo sacrificó a sus propios hijos. O sea, estas cosas se hicieron en un lugar que se llama el Valle de Hinnom, o más correctamente, el Valle del Hijo de Hinnom. Yo lo voy a utilizar el Valle de Hinnom para hacer más corto. El Valle de Hinnom. Vean lo que dice Segundo Libro de Reyes 23:10. Segundo Libro de Reyes. (23:10). Asimismo, profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom,
para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Miren, aquí en este texto menciona que la práctica pagana que adoptaron los israelitas era ofrecer a Moloc sus hijos. Por eso dice la Biblia en Levítico que no pasarás por fuego a tu hijo, dando a entender, en este caso, que ellos ofrecían en sacrificio a sus propios hijos. Acaz pagó muy caro esto, era aliado de los asirios. Los asirios lo abandonaron y cuando se enfrentó en una de sus tantas batallas perdió más de 120,000 hombres. El lugar de Acaz lo tomó el rey Ezequías. Dentro de toda la dinastía monárquica del pueblo de Israel, había reyes buenos y reyes malos. En el norte eran más malos y en el sur eran más malos, eran más buenos, como que había cierta todavía lucidez, ¿no?, de las cosas de Dios. Pero a la muerte de Acaz surgió Ezequías. Y Ezequías pues no era tenía cosas buenas. Sin embargo, fue sucedido en el trono por su hijo Manasés. Y Manasés deshizo lo bueno que su padre había hecho. El problema con Manasés es de que volvió a restaurar los lugares de adoración paganos, de idolatría. Y él mismo hizo lo que hizo Acaz, ofreció a sus hijos en sacrificio. Y todo esto en el valle de Hinnom. Ahora, a la muerte de Manasés surgió su hijo, que se llamó Amón. Amón era igual de depravado, pero duró 2 años en el trono porque fue asesinado. Pero a la muerte de él, y aquí es donde donde viene lo importante de la historia, es que surgió Josías. Josías comenzó a reinar a los 8 años, fíjate. Pero Josías empezó a tener entendimiento de Dios, era un niño que buscó de Dios, obedeció a Dios, y a los 16 años había hecho un programa de enérgicas reformas dentro de todo Israel. Él mandó a que los altares fueran destruidos y todos esos pedazos que habían sido destruidos los mandó a ser lanzados arriba de las tumbas de aquellos que habían sido idólatras. Josías también señaló precisamente el valle de Hinnom. Miren, una de las cosas que vemos en la Biblia es que esos lugares donde fueron usados para la idolatría, donde fueron usados de una manera no digna o deshonraron a Dios, siempre son usados para cosas que no traen honra. En este caso fue lo mismo que hizo Josías. Ese valle de Hinnom lo usó para propósitos especiales. ¿Cuáles eran? De ser un vertedero público del basurero. Ahora, en pocas palabras, era el basurero de Jerusalén. Toda la basura de la ciudad, todo aquello que de alguna manera pues necesitaba ser consumido y no sabían dónde meterlo, fueron a ese valle y era un vertedero público. Toda la basura fue quemada, los animales muertos también eran echados ahí, el cuerpo de criminales también eran echados ahí. Tanto es así que un escritor comentaba: las llamas nunca dejaban de arder. ¿Por qué? Porque continuamente había cosas que tenía que quemarse. Y este escritor decía: las llamas nunca dejan de arder y los gusanos nunca dejan de comer. Yo sé que en su mente están las palabras del Señor, ahorita vamos a ir ahí. Miren, este nombre de el Gena en el hebreo era Ge Ben Hinnom, perdón, el valle de Hinnom en el hebreo se dice Ge Ben Hinnom, para referirse precisamente al valle de Hinnom. Pero en el griego, al traducirlo, se utiliza el término Gena, que se refiere también a ese lugar, al valle de Hinnom, donde anteriormente por Acaz y los otros reyes paganos, bueno, pues sí llamarle paganos, aunque eran del pueblo de Israel, ofrecían sus ídolos y quemaban a sus hijos, que Josías lo toma y lo hace el vertidero público. Ahora, a lo que en el griego se conoce como Gehenna, y es prácticamente lo que utilizamos ahora, que se refiere o tiene la idea de algo de desgracia, de algo de deshonra, de pecado, de culpa, de juicio. Pero aquí lo interesante es de que en el Nuevo Testamento esta palabra se utiliza 12 veces. Y de las 12 veces, Jesús la utilizó 11 veces. ¿Por qué es importante esto? Porque todo lo que nosotros entendemos del infierno fue Jesucristo mismo el que nos habló de él. Y la palabra Gehenna
precisamente o se utiliza o es una de las palabras que más gráficamente nos da la realidad de un castigo eterno. Cuando hablamos nosotros con ciertas pues, religiones y le hablamos del infierno y tú le dices, y ellos te dicen, no, espérame. Pero cuando se utiliza la Biblia ajena, se refiere al vertidero público, se refiere a un valle que es de Hinnom, del valle de Hinnom, pero no se refiere al infierno. Eso, hermanos, habla de una ignorancia en la interpretación bíblica. ¿Por qué razón? Porque hace rato yo les dije que había que poner atención en cómo era el método de Jesús para explicar. El método de Jesús era utilizar cosas cotidianas para revelarnos una realidad. Por ejemplo, cuando él quiso que nosotros entendiéramos la importancia de la comunión y de permanecer con Él, ¿qué utilizó? Utilizó la imagen o la figura de la vid y el pámpano. ¿Y qué nos mostró? Que el pámpano fuera de la vid, pues se muere. Algo que para la cultura de ellos, que era la agricultura y estaba a flote, pues era entendible. Pero Él utilizó algo práctico que ellos utilizaban cotidianamente para revelar una realidad. Si tú te apartas de mí, no vas a llegar muy lejos. Así como la vid con el olivo, ¿no? Entonces, fíjate, también utilizó, por ejemplo, la figura de un sembrador para mostrarnos cómo hay diferentes tipos de corazones, ¿no? Y el Señor utilizó, por ejemplo, la puerta para ilustrarnos que Él es el camino a Dios. Incluso Él mismo se llamó el camino. Entonces el Señor utilizó muchas cosas seculares que eran propios y en ese momento en uso para mostrarles una realidad. Y cuando Él dijo Jena, se entiende y sería muy de cabezón entender que estaba refiriendo al lugar físico. Lo que Él utilizó ese lugar físico era el Valle de Hinnom para revelarnos una realidad. ¿Sabes qué? Así como aquel lugar nunca deja de prender, siempre hay cosas y es un lugar donde de alguna forma se echan incluso los cadáveres y todo eso. Y incluso Jesús mismo utilizó, donde el fuego no se acaba y donde los gusanos nunca dejan de comer. O sea, la ilustración de Jesús para ellos era muy clara. Ellos entendían bien lo que Jesús estaba diciendo cuando hablaba del infierno. Y en pocas palabras Jesús dijo, mira, ¿cómo les ilustro el infierno? Bueno, así como el Valle de Hinnom, así es un lugar de tormento. No se estaba refiriendo a ese lugar, sino lo estaba utilizando para ilustrarnos la realidad del infierno. Un lugar de tormento. Y déjenme decirles algo más. Siempre la realidad es peor que la figura que se utiliza. O sea que la realidad del infierno va más allá. Cuando Jesús habló del infierno, habló sin pelos en la lengua. Por ejemplo, en Mateo 5:29, Él habla del cuerpo de una persona que será echada en el infierno. Mateo 18:9 dice que habla de la posibilidad de ser echados en el infierno de fuego. En Mateo 23, que ya estudiamos 33, habla de los hipócritas espirituales. Con este caso refiriéndose a los fariseos, y vimos eso también dentro de la serie, donde menciona que van a recibir la condenación del infierno. Y en estos términos es la palabra ajena. O sea, ellos tenían en mente a lo que Jesús les estaba diciendo. Es como cuando Él dijo, Dios y mi Padre somos uno. Y dice que los fariseos agarraron piedras para matarlo, a lapidarlo. ¿Qué quiere decir esto? Mira, hay una religión en específico que no acepta que Jesús sea Dios. Ellos mismos no aceptan que el infierno sea un lugar de tormento. Ahora, la pregunta es, ¿los mismos fariseos entendían lo que Jesús les estaba diciendo? Si no, ¿por qué lo iban a apedrear? Porque el mismo texto dice que Él, siendo hombre, se hacía a sí mismo Dios. Era para ellos una blasfemia, una herejía. O sea, ellos entendían. Pero los contemporáneos, miren, como que no les entran muchas de las cosas. Y Jesús fue muy claro. Utilizó cosas para, de una manera gráfica, nosotros tengamos una idea de lo que implica el infierno. Ahora, solo para cerrar la idea, la palabra ajena describe el infierno como un lugar de tormento. Para ir ya hacia la última etapa de la enseñanza,
¿Qué nos deja toda esta serie del infierno? ¿Qué aprendemos de la serie del infierno? Han sido 10 enseñanzas en las que hemos hablado acerca de lo que encontramos en la Biblia. No fue de una manera exhaustiva, pero de alguna manera general. Voy a mencionar 8 puntos. El primer punto de lo que aprendemos de toda la serie. El infierno no es un cuento con la finalidad de causar temor en las personas y generar más membresía en la iglesia. Hace tiempo una persona me decía, pastor, dice, porque precisamente yo acababa de dar una serie, no fue una serie, solamente fue un tema del infierno, donde yo mencionaba cómo, así como el cristiano va a recibir un cuerpo glorificado, también aquellos que van a ir a la condenación van a recibir un cuerpo que de alguna manera va a poder resistir el tormento al cual van a estar expuestos. Y esa persona me decía, oiga, pastor, dice, fíjese que allá donde yo estaba se enseñaba del infierno, pero yo como que no estoy muy de acuerdo de eso. Yo siento que es nada más para meter temor y que estén ahí. Pero miren, la doctrina del infierno no tiene esa la finalidad. La finalidad es una advertencia, como vamos a ver más adelante. Es una advertencia que Dios nos da. ¿Para qué? Para que consideremos nuestros caminos. Porque al final de cuentas, cada quien es libre de vivir y de hacer lo que quiera. Él es libre para estar aquí, él es libre para no estar aquí. Nuestra finalidad no es a lo mejor como otras iglesias, ¿no? De que cada miembro es un signo de dólar. No, nosotros nos ocupamos realmente en que ustedes conozcan la palabra de Dios. No tenemos otro fin ni otro propósito. Y vuelvo a repetir, el infierno no es un cuento con la finalidad de buscar que tengas temor y tenerlos aquí, no, porque para nosotros como hijos de Dios no debemos de tener miedo de eso, porque hemos pasado de muerte a vida, justo lo que estudiábamos esta mañana en la Santa Cena, hemos pasado de muerte a vida y eso es lo que nos da confianza en nuestro corazón. Número 2, el destino eterno se determina aquí, en esta vida. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay segundas oportunidades. Uno de los temas que abordamos fue el purgatorio. La finalidad del purgatorio es darle una segunda esperanza a aquellas personas que mueren en pecado. Y la segunda oportunidad es la que estamos aquí viviendo. ¿Por qué? Porque después de la caída vemos que Dios no dijo así como los ángeles, allá pecaron, ahora a la condenación. Los ángeles no tienen redención, pero nosotros, su creación, sí tenemos redención. Y es ahí donde ahorita estamos viviendo una oportunidad de parte de Dios. La doctrina del, vuelvo a repetir, purgatorio, ofrece una segunda oportunidad, pero algo que ni siquiera es bíblico. La Biblia nunca nos habla de segundas oportunidades después de morir. Por eso el destino eterno se determina aquí en esta vida. Y hay muchos que se viven su vida de un solo trago. Hablando lo más coloquial en el contexto del bar, de un shot, ¿no? Y ahí quedaron. No, consideremos nuestros caminos, hermanos. Número 3, Jesús nunca habló del infierno en términos simbólicos, como ahorita lo que acabo de mencionar, sino como un lugar de tormento en el que las personas estarán conscientemente. ¿Será Dios injusto acaso de esto? Miren, las personas que llegan a pensar que Dios es injusto a condenar es porque de alguna forma no hay un entendimiento claro del carácter de Dios. La Biblia menciona que Dios es un Dios santo, justo y bueno, y que de alguna manera Él no busca la condenación ni el mal de las personas. Hay una característica de su carácter que es la longanimidad. La longanimidad nos habla de la paciencia, pero esa paciencia que la puedes tú estirar. Y no sé si han visto que dices, oye, qué paciente tiene. Miren, yo estaba tomando una clase de esos en línea con un profesor y siempre que se hacen ese tipo de talleres, yo sé que al inicio es un desorden, porque todo el mundo quiere opinar y quiere decirle al maestro cómo hacer sus cosas. Y resulta que estaba el maestro hablando y por acá se armó. A mí me encantan los primeros días porque se arman unos pleitos. Y tú cállate, no, y guarda silencio, deja que hable el profesor. O sea, se arma ahí. Imagínate en línea un profesor tratando de controlar más de 80 personas. Y cada uno dando su opinión. Entonces, no sé por qué salió eso. La paciencia. Y yo estaba escuchando, ¿no? Miren, y el profesor a mí fue de admirar,
No, mire, no se preocupe, yo estoy aquí para atenderlo. ¿Tiene una duda? Nosotros lo vamos a solucionar. Miren, con tanta paciencia, más de una hora, y yo dije a mi esposa, porque ella estaba escuchando, le digo, qué paciencia de ese Señor. Esa es la paciencia, por ponerle un ejemplo, pero la de Dios obviamente es más grande. Tanto que hasta ahora, después de 6,000 años de creación, sigue siendo paciente. Porque Él no espera, no busca que nosotros la condenación, sino espera que volvamos en sí y nos volvamos a Dios. Ahora, eso habla del carácter bueno de Dios, pero también hay otro carácter, donde de alguna forma dice la Biblia, en 1 Juan 1:5, Dios es luz y no hay tinieblas en Él. O sea, no podemos nosotros olvidar que así como Dios es un Dios santo y perdonador y bueno, también es un Dios justo, que no va a dejar pasar por inocente al culpable, sino que a cada uno le va a dar su medida. Y esa es la situación, que nosotros no equilibramos bien el carácter de Dios y nos vamos a un extremo y reclamamos a Dios algo, porque si Dios existe, Él debe de ser como yo creo que sea. Y ese no es. Dios ha dado a conocer cómo es aquí en la Biblia. Y en la Biblia vemos que todos aquellos que le rechazaron, dice que hay algo que les espera, la ira de Dios sobre ellos. Fíjate, de hecho aquí en la misma serie estudiamos, ¿es Dios acaso injusto por lo que hace? Hermanos, nadie va a poder tachar a Dios de injusto aquel día cuando el Señor les diga, apártate de mí. Porque les dio una oportunidad aquí en la tierra. Ninguno que se encuentre en el infierno se va a saber o va a estar ahí sin antes saber que Dios lo amó aquí en la tierra. Dios le dio oportunidad. Número 4. Dios a todos les da la oportunidad de evitar ese lugar de tormento. No, pero es que yo no tuve la oportunidad de conocerlo. Miren, el Señor dejó ciertas, ¿cómo le podemos decir? Evidencias de su existencia. Esas evidencias obviamente no te llevan a la salvación, pero sí te llevan a entender que hay un creador. La primera evidencia visual es la creación. O sea, la creación da testimonio de que Él existe. La segunda evidencia que vemos en la Biblia es la conciencia. Y eso lo encontramos en Romanos 2, Romanos 1. Donde la conciencia, de alguna manera, ¿ustedes han visto cómo inconscientemente tú no haces algo? Bueno, lo podemos ver en nuestros hijos. A lo mejor ya resulta difícil a la edad de algunos recordar. Yo sé que algunos sí pueden recordar su desarrollo, pero ¿quién les dijo a un niño que algo estaba mal? O sea, ¿de dónde surgió la culpa? La culpa de hacer algo que nadie le dijo, pero él siente la culpa por haber hecho algo que no era correcto. ¿Cómo surge la culpa? La culpa se define como aquello que surge cuando infringimos una ley. Eso es culpa. Aquello que surge cuando infringimos una ley. Tú vienes aquí, te atravesaste el semáforo en rojo, ¿qué es lo primero que haces? A ver si no te vio una patrulla. ¿Por qué? Porque sabes que infringiste la ley. Surge el sentimiento de culpa. Ahora la pregunta es, ¿de dónde sale esa culpa? ¿Quién les dijo que habían violentado algo? La ley escrita en nuestros corazones. Y esa ley escrita en nuestros corazones, al violentarla, surge la culpa y afecta la conciencia. Porque eso nos da a entender que hay algo, hay alguien más allá. Miren, cuando tenía más o menos unos 6, 8 años, casi no me gusta hablar de los testirrollos de uno, porque luego les digo a los hermanos, oye, deja de hablar tanto de ti y habla de la palabra. Y luego me dicen, pues estás igual. Pero ven, se acepta porque va como anillo al dedo. Cuando tenía como unos 6, 7 años, yo recuerdo que nunca me hablaron del evangelio ni de la Biblia. Me llevaban a la iglesia tradicional, a la villa y ahí, ¿no? Pero nunca fue que me sentaran y me dijeran, mira, esto es así, así. Pero algo sucedió que yo caí de rodillas por una acción que yo había cometido. Yo caí de rodillas simplemente en el cuarto y yo dije, Dios, ¿no? O sea, yo ni siquiera sabía del concepto de Dios. Yo solamente dije, si existes, si hay alguien ahí arriba que me escuche, ayúdame, quiero conocerte. No pasaron muchos años cuando mi hermana, la mediana, le hablaron del evangelio. De ahí fue mi mamá, de ahí me llevaron a mí y así se fue dando. Pero en ese estado donde nadie me había dicho, ¿quién me dijo que lo que yo había hecho estaba mal?
algo dentro de mí me hizo ver que estaba mal y me llevó a buscar ayuda. Obviamente las posibilidades de ayuda eran nulas y me llevó a buscar a alguien que yo dije, si existes, revélate, quiero conocerte. ¿Quién pone eso en el corazón de la gente? La ley moral de Dios. Es lo que dice Romanos 2. Ahora, número 5, Dios siempre será justo al condenar a las personas. Porque si Él condenara y no hubiera justicia, sería ir en contra de lo que Él dijo ser. Una de las cosas que estudiamos en el seminario acerca de la justicia es de que está la justicia rectoral, que habla acerca de Dios como un juez moral, un juez justo, pero también está la otra justicia, la que de alguna manera Dios, al ser justo, va a aplicar su justicia de acuerdo a lo que Él es. O sea, Él no va a decir, mira, yo voy a aplicar mi justicia y es como, les voy a poner un ejemplo, el juez terrenal. ¿Sabes qué? Esta persona está aquí porque ha asesinado, ha matado, ha robado. Ah, bueno, mira, como yo soy un juez justo, la ley dice que te mereces cadena perpetua, pero como soy justo, no hay problema, eres libre. Dios no es así. La justicia rectoral y la distributiva de Dios es aquella que se conduce o va a aplicar su ley de acuerdo a lo que Él dijo ser. Y esa es la distorsión que muchos tienen. Ah, Dios al final a todos va a perdonar. Ah, sí, no es cierto. Porque Él no puede ir en contra de su propia ley. Y eso, por eso, Dios siempre será justo al condenar a las personas. Número 6, el castigo no será igual, sino que estará determinado de acuerdo a que tanta exposición del evangelio tuvieron. Caso de Capernaum y Sodoma. Número 7, el infierno solamente es entendible a la luz del sacrificio de Cristo. El infierno solamente es entendible a la luz del sacrificio de Cristo. Esto quiere decir que si el infierno no fuera como lo describimos en toda esta serie, como un lugar de tormento, no hubiera sido necesario que Cristo padeciera como padeció. ¿Para qué sufrir tanto si al final todo iba a quedar en ya? Fulanito dejó de existir. No, solamente un sacrificio con tanta agonía, dolor, que según Isaías 53 quedó desfigurado totalmente, no quedó todo deshecho en su carne, sus órganos, sus tendones expuestos. O sea, en vano hubiera sido tanto sacrificio por nada. Como el Señor le dijo, ¿no? Más vale no haber nacido. Pero esto nos muestra que el lugar de tormento es real y lo podemos entender solamente a la luz del sacrificio de Cristo. Número 8, la doctrina del infierno es una muestra de la bondad de Dios. Fíjense lo que acabo de decir, es una muestra de la bondad de Dios al dejarnos tantas advertencias de no ir a ese lugar de tormento. Hermanos, una de las cosas que decíamos dentro de la serie es de que, y tuvimos un ejemplo, cuando una persona va en la carretera y empieza a ver letreros, cuidado, barranca. Avanza 2 kilómetros más, cuidado, barranca. 3 kilómetros más, cuidado, barranca. Y enseguida cae al despeñadero. La pregunta es, ¿a quién va a ser responsable? ¿A quién va a ser responsable? Si la señal de advertencia estaban en todo el camino. Hermanos, la señal de advertencia está en las Escrituras. ¿A quién vas a responsabilizar el día de mañana? Y eso es lo que nos debe de llamar a cuentas a los jóvenes que están aquí, que probablemente pues, tu vida comienza, no la destruyas. O sea, no la destruyas en placeres, porque generalmente, ¿qué es lo que dicen? No, es que no voy a la iglesia porque restringen mi libertad. Y algunos todavía ya bigotudos, así como uno, ¿no? Que no voy porque restringen mi libertad. No, ahí con mis compadres en el bar, ahorita que ya es quincena. No. Miren, la iglesia no es como una camisa de fuerza que restrinja tu libertad. Miren, hay un ejemplo, no me acuerdo que si lo di, pero lo voy a dar en la próxima serie. Cuando viene la presión social y cultural, y le dicen, está la relación entre amigos,
y sale, ¿no? Empiezan a hablar, ya saben, esas pláticas así pícaras, ¿no? Y dice, oye, ¿tienes 20 años, sí? ¿Y todavía virgen? ¿Cómo? O sea, ¿cómo 20 años y todavía virgen? Miren, la idea es esta. Ellos, bueno, una persona virgen puede llegar al estado en el que ellos están. Pero ellos que han perdido su virginidad no pueden llegar al estado de virginidad. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que uno se puede hacer como ellos. Porque eso que a lo que llaman libertad es una verdadera esclavitud. Yo cuando decía déjame tomar a gusto, al final de cuentas era yo esclavo del alcohol. Pero la verdadera libertad es la que encontramos aquí, la que Cristo nos da, la que nos libera del alcoholismo, la que nos libera de todas esas actitudes, de todo ese odio. Eso es la libertad. Fíjate cómo las cosas están tan confundidas en el mundo. O sea, ya hay mujeres caballos que se creen caballo. O sea, imagínate, hermanos, yo sé que son cosas que deben de ser tratadas de una manera con empatía. ¿Por qué? Porque de alguna forma estábamos nosotros igual. A lo mejor no así a mirarnos de esa manera, pero estábamos igual. ¿Pensabas que eras Pancho Villa con tus mujeres a la orilla? No, o sea, es lo mismo. No, pensabas que como decía muchas veces mamá, el consejo a las mujeres, no te dejes, hija. Si te pegan, tú pégale con el sartén. No, y ahí, no, hermanos, el evangelio viene a cambiar nuestros corazones y nuestras vidas. Y esa es la gracia y la bondad de Dios, que viene a ser derramada sobre nuestros corazones. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Vamos a orar al Señor. Así con tus ojos cerrados. Así con tus ojos cerrados. Medita en tus caminos. Medita en tu corazón. Probablemente has escuchado de Dios. Has venido a la iglesia una y otra vez y escuchas constantemente del amor de Dios. Pero pocas veces has experimentado ese amor de Dios en tu vida. Y esto no quiere decir que necesariamente sientas el amor, sino debemos de creer lo que la Biblia dice. Él dice que con amor eterno nos ha amado. Él dice que cuando pases por el agua y por el fuego, las aguas no te anegarán y el fuego arderá en ti. Esa es una expresión del amor de Dios, del cuidado para con nosotros. Jesús mismo enseñó que no debiéramos de afanarnos en nuestro corazón qué comeremos o qué beberemos, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Otra vez tomó la ilustración de un pajarito, de una planta, para ilustrarnos cómo Dios tiene cuidado de nosotros. Dios, el amor y la bondad de Dios se ve a lo largo de todas las Escrituras. A lo largo de tu vida práctica, al estar aquí un día más, Dios tiene cuidado de ti. Ciertamente, el hombre nace siendo enemigo de Dios, pero el amor de Dios se revela al haber enviado a su Hijo para que no sigamos en esa rebelión abierta en contra de Dios. Deja que el Señor ministre tu corazón, deja que el Señor ministre tu vida. Señor, en esta mañana te damos gracias por estos momentos. Gracias también por tu palabra que nos ubica en la posición correcta. Te damos a ti toda gloria y toda honra, Señor. Que esta palabra ministre y hable a aquellos que nos puedan escuchar en las redes sociales y que vengan a tus pies, Señor. Que vean la oportunidad que tú le estás dando de hacer cuentas contigo, Señor. Que no hay segundas oportunidades después de esta vida. Que el tiempo de arreglar cuentas es ahora, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Contigo pasaré al otro lado. Contigo juntos en el mismo barco. Cuando venga la tormenta, no temeré. En
En medio del peligro, yo tengo fe, porque tú reprendes al viento y a las olas. La tierra y su plenitud son tuyas.